Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo estoy disfrutando inmensamente, especialmente en los comentarios de nuestros hermanos, en lo que refiere a este versículo 27 del capítulo 9 del gran libro de Daniel. Y nosotros hemos estado ya en varias programaciones leyéndolo, pero vamos a repetirlo, Lauren. Y por otra semana él confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, volviendo atrás, él causará que el sacrificio y la ofrenda cese. Él removerá esas ofrendas totalmente y poniéndose él mismo como Dios, él va a demandar adoración. Y la idea aquí es que en muchas partes del mundo va a recibir esa adoración. Le van a adorar como Dios. Eso es lo que él quiere. Y eso es lo que va a recibir, ¿no? Así que para hacer eso, él va a tener que causar que los sacrificios y las ofrendas cesen. Él declarará guerra contra Israel en ese momento, no solamente o con un pequeño problema o dificultad, sino que será una guerra diseñada para destruir a Israel, donde no quede un judío en la faz de la tierra. Culminará en la batalla de Armagedón, que será el evento más terrible o la batalla más terrible que el mundo jamás haya visto. Así que no solamente es un pequeño problema el que va a tener Israel en ese momento, va a ser una exterminación total de Israel. Y por eso dije en una previa programación que si los musulmanes están de acuerdo con él, esto es lo que yo personalmente pienso que va a suceder. Él va a prometer destruir a Israel y lo que él no destruye ellos van a poder, porque serán debilitados a tal punto que no se van a poder defender. Se presentará como Dios y va a demandar adoración y la va a recibir. La mayoría de las naciones del mundo, no voy a decir que todas, pero la mayoría de las naciones del mundo le van a adorar como Dios. Y esto es lo que Daniel nos está enseñando acá. ¿No está hablando aquí de la abominación del asolamiento, donde el anticristo Sí. va a llevar sus propios sacrificios al templo, que va a profanar el Así templo? es, una abominación, como fue hablado por Daniel el profeta. Eso sucederá. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Lo que causa que él cese los sacrificios y las ofrendas. Mire, solo quiero mencionar una vez más. Nosotros vimos esto en Tipo durante la historia de Israel, por un general que llegó a la ciudad y él profanó a la nación, o más bien el sistema de sacrificios. Él lo profanó, si es que recuerdo correctamente, con sangre de cerdo, ¿verdad? Sí. Y él puso eso. Antíoco Epífano. Correcto, Antíoco Epífano. Y bueno, de hecho él puso sangre de cerdo y por supuesto sabemos que sacrificar para el judío, cerdos en el altar. Sí, para el judío el cerdo es un animal horrendo e inmundo. Sí. No tiene nada que ver con él. Así que lo peor que alguien pueda llegar a hacer es hacer eso mismo. Ahora, me parece, y una vez más la palabra abominaciones aquí, que él hará algo muy similar. El anticristo debe hacer algo muy similar para poder mostrar. Disculpa un momento, Lauren. Hay muchos que enseñan que lo que Epifanio hizo cumplió todo esto, lo que estamos hablando, y que ya es algo pasado. ¿Correcto, Dr. Gray? Sí. Pueden sí. enseñarlo, pero... La teología liberal lo enseña y aún algunos no tan liberales. Sí, pero Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Así es. Así que aún está por venir. Es un buen Sí. punto. Hay que enfatizarlo. Sí, entonces Cristo declaró que los discípulos
Cuando le preguntaron del futuro, él les declaró que este evento sucedería en el futuro. Así que yo tengo la curiosidad, una vez más, si nosotros veremos una profanación similar del templo, ¿será que veremos una vez más la sangre de cerdo o será sangre judía? ¿Qué será eso que viene a profanar el altar? ¿Algunas ideas en cuanto a lo que pueda llegar a ser? No entiendo la pregunta. Bueno, yo sé que Antíoco Epífano, él profanó el altar de sacrificio para los judíos sacrificando a cerdos. ¿Qué es lo que el anticristo usará o sacrificará al copiar esta acción que Cristo llamó No desoladora? sé si lo va a copiar. Él va a desarrollar su propia religión. Sí. Él hará algo. Sí, tiene que pasar algo. Simplemente me preguntaba si alguien tenía una idea. Una vez más, sería completamente ofensivo para los judíos, tal vez Sí. aún hasta la muerte de un judío en el altar, no lo sé. Bueno, la palabra shakutz ahí que se utiliza para desoladora tiene que ver con lo inmundo. Así que creo que el objeto va a ser comparable. Una vez más, en el hebreo, la interpretación utilizando esa área de entendimiento tiene el peshet y peshur. El peshet, un evento que sucede en cierto tiempo en particular con un cumplimiento en el futuro. Así que yo creo que eso cabe Sí, dentro. así Siempre que- he pensado eso yo. Sí, lo porque mismo. es algo inmundo de lo que se habla. ¿Y qué sería eso? Bueno, no puede haber nada más inmundo delante del judío que la sangre de Sí, cerdo. entonces asumiría que él haría eso. Cristo dijo que lo veríamos y no puede haber un insulto más grande que pueda comenzar No. el ataque en contra del judío. Pensemos en esto. Para el musulmán, en el Corán, se dice que llama a los judíos hijos de cerdos y monos. Así que, ¿qué satisfacción le daría eso a la teoría que acabamos de presentar hace unos días de gratificar a los musulmanes? Correcto. Entonces, el sistema de sacrificio será profanado de alguna manera por el anticristo. Simplemente yo no sé exactamente cómo. Probablemente Este similar a lo que hombre hizo va a Antíoco querer Epífano. adoración, él va a querer que se le venere, él va a buscar ser presentado como un dios. Y no estoy tan seguro si él va a querer ofrecer algún sacrificio, porque eso va a quitar atención de él. Bueno, yo creo que él utilizará al mundo musulmán para que le ayuden a destruir a los Eso es distinto, judíos. eso es Los distinto. utilizará, sí, pero es este evento y todo es subjetivo nada más, ¿verdad? Simplemente yo... Sabe, entiendo lo que quiere decir, pero en el mundo en el que vivimos hoy, cuando esto suceda, el anticristo entre en acción y él pueda reunir todo ese poder y autoridad, hablando de la fuerza militar, no estoy seguro que le interesará los cerdos y todo eso. Creo que él va a querer grandes multitudes y en algún punto van a destruir al templo. ¿Dónde sucede eso? Sucede eso pronto después de que tome el control. No estoy, bueno, simplemente... Realmente no veo destruir el Sí, templo. yo creo que tal vez pueda ser el centro Así para la es, bestia. Porque, miren, él causa que los hombres le adoren al anticristo. Y El falso profeta. profeta, sí. correcto, sí. Pero él también es referido como la bestia, ¿verdad? Sí. Y es Sí, levantado. lo es. Sí. Así es. Entonces, él tiene ese poder y hemos hablado de esto. No sucede en un día, pero no puede haber nada más ofensivo ni determinante a los 3 años y medio después de la gran tribulación, como por lo menos en mi mente, que este derrame de sangre de cerdos o de algún animal inmundo en la mente de los judíos, que sea logrado por el anticristo, y esto nos muestra ese cambio. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que el corazón judío puede pensar cuando su Mesías ofrezca sangre de cerdo en el altar y Piensen pues eso. puedan ver los errores que han cometido? Y bueno, yo creo que él utilizará, esto parece que es su motivo principal, utilizará a las naciones del mundo para su ventaja. Así que el odio del pueblo del Oriente Medio contra el judío, yo creo que él utilizará eso al principio para poder cambiar las cosas y poder vencer Pero- antes de que traiga la calma y diga, ahora ustedes también deben adorarme. Bueno, fijémonos y si me permiten, leamos Apocalipsis 13 de lo que usted estaba Correcto. hablando. Leamos unos versículos. Comenzaré con el versículo 11 que trata con la segunda bestia, que es el falso profeta, que él vio en la visión, hablando de Juan. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida Sí. mortal fue sanada. Y después dice esto:
También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así que Sí. va a haber actividad de milagros y señales que van a seguir, Correcto. que van a engañar a la Sí, gente. Así así que es, no va a así ser es. muy Sí. difícil Va a sí, ser el poder atraer sí, a la gente. una Correcto. diferente. Va a Él ser, va a hacer milagros sí, y así va a engañar a la gente. Sí. ¿No es correcto. esto lo que el anticristo le ha prometido a los musulmanes? Voy a formar un pacto de paz con los judíos y voy a usarlo para ir en contra de Sí, ellos. pudiera ser. Pero en algún momento aquí, una vez más, el tiempo es difícil de discernir. En algún punto aquí también él va a cambiar la situación sobre los musulmanes y cualquier otra forma Así de, es, de así religión es. que exista. Pero yo puedo verlo a él utilizando el odio del musulmán contra el judío al principio, antes de que él cambie las cosas y traicione a todos. Debe haber un tiempo que pase entre este evento de la abominación desoladora hasta el levantamiento de la segunda bestia, su poder y también, bueno, todas estas otras cosas y eventos que vamos a ver desarrollándose. Con el tiempo, el anticristo se levanta a sí mismo como Dios y demanda la adoración Eso de es verdad. todos, pero yo no sé si él lo haría al principio. Lo primero sería, hay que hacer que los judíos salgan del camino o tratemos de atacarlos y él, creo que él va a utilizar todo medio disponible para poder hacerlo antes de que las noticias del norte le lleguen a él y él tenga que alejarse de esa meta Él principal. escuchará noticias del norte que probablemente serán Rusia y Una China. pausa. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos en un momento. Estamos de vuelta. Usted hizo una pregunta durante la pausa. Bueno, yo creía, después de haber leído, que una persona había estipulado, y estoy tratando de pensar dónde está la escritura, que el tercer templo será destruido después de que el anticristo se apodere de él. Está Después hablando del templo que los judíos edificarán, Sí. el anticristo. donde va a haber esa profanación, donde Sí, se va a profanar. Sí. Pero al ser destruido, si no es, será destruido durante la batalla de Armagedón. Usted mencionó algo, hermano Swagger, que tal vez tenga que ver con esto, que, y una vez más, son suposiciones, simplemente son cosas que no sabemos con seguridad. Usted mencionó que Babilonia sería esa base militar, bueno, sí, esa base militar del anticristo, y que Jerusalén tal vez pudiera ser Religioso. ese centro religioso. Así que me parece como que ese templo pudiera ser invadido, no destruido necesariamente al principio de el reino del anticristo después. Bueno, permítame retroceder. 3 años y medio después de su pacto con el judío, él mostrará sus verdaderas intenciones y creo que durante un periodo de tiempo hasta la batalla del Armagedón, qué mejor lugar para estar en el centro de la religión. Los judíos quieren ese lugar, los musulmanes quieren ese lugar que Jerusalén, así que no creo que él destruiría ese tercer templo inmediatamente, pero yo sí, como el hermano Swagger ha sugerido, yo creo que será destruido en la batalla del Armagedón, donde una tercera parte de la ciudad será destruida. Así es, sí. La mayoría de la gente que ha regresado de ese primer ataque del anticristo, los judíos que han regresado a Jerusalén, todo eso está siendo preparado. Así que yo creo que ese templo pueda servir como esa pieza central de la religión durante esos últimos 3 años y Sí, medio. los 3 años y medio son la respuesta. Sí, y al final de esos 3 años y medio, entonces será la última batalla y Jerusalén básicamente será destruida. Ese sería el tiempo en el que yo creo que el tercer templo sería destruido. Muy posible. Bien, él confirmará el pacto con muchos por 1 semana y media. De la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Él instituirá su propio sacrificio, su propia apelación a la adoración, que realmente no será una apelación, será una demanda a adoración y la expansión de la abominación. Lo que quiere decir es que aquí es cuando en un sentido empieza la batalla de Armagedón.
Durará posiblemente, diría yo, tal vez más de un año. Así que donde los judíos que han ofrecido sus sacrificios lo hará desolado. ¿Y cómo lo hará? Él establecerá su propia adoración, causando que la gente le adore a él personalmente e instituirá, considero, el lavastro, el altar de bronce y todos esos instrumentos como se cita en el libro de Levítico y toda la Biblia. Sí. Sabe, hermano Swagger, si me permite decir esto con respecto al Islam, practican algo llamado el Yud Hayá, y no es la tregua de la que estaba hablando anteriormente del Judá y Billah, pero este elemento en particular era un sacrificio que los musulmanes ofrecen como oblación para Alá por lo que sucedió cada año representando el sacrificio del hijo de Abraham, Ismael. Aquí es donde yo creo que muchas veces no entendemos que la fe islámica, lo que ellos llaman la din, la ley, la fe que funciona, es la idea de que ellos tienen un sacrificio y el sistema de sacrificios. Y yo sí creo que en la escatología musulmana que sale de sus tradiciones, no del Corán, todos sus eventos de los tiempos finales que llamamos nosotros escatología, como las señales mayores y menores, todo eso viene de los diferentes libros y comentarios y diferentes libros. Pero tiene que ver con el regreso de Isa. Isa es el nombre de Jesús en el Corán y es utilizado en la tradición del Corán con sus enseñanzas. Cuando Él venga, Él debe destruir a los judíos. Ahora, algunos han interpretado eso que tal vez se requiera de 40 años hacer esto, pero al estar viendo los márgenes de tiempo, ellos no lo ven desde un punto de vista bíblico, lo ven desde su punto de vista. Pero el ámbito de lo que hemos estado discutiendo es bastante posible que podemos entender que un individuo venga, el anticristo, muy bien pudiera ser aceptado por la comunidad musulmana, profanar el templo de los judíos, apoderándose de él y consagrándolo en sus mentes para Alá. Aunque el anticristo va a invocar la adoración para sí mismo, ellos voluntariamente, después de ver estas señales y prodigios y milagros, porque van a ser conmovidos por todo eso, tenemos las señales mayores y menores en el Islam que gobiernan sus mentes. No recuerdo todas ellas, pero algunas de esas señales son el regreso de Isa, otras señales son los terremotos y esos grandes eventos cataclísmicos. Algunas señales tratan con la idea de la injusticia que reina en el mundo y por supuesto ellos culpan a los Estados Unidos, como los eruditos del Islam en el siglo XX que culpaban a los Estados Unidos por contaminar al mundo. Hassan al-Banna fue uno de ellos, Qut fue otro de los eruditos que lo hizo y hubieron otros. Así que yo veo la posibilidad de satisfacer a la comunidad musulmana que sí, un sacrificio se pueda hacer con la intención de que si los bendice a ellos destruyendo a los judíos, entonces, ¿verdad? Sí, Pero y todo bueno, eso es en el ámbito de los musulmanes y se ve muy posible. La idea entera es que él reemplaza el sacrificio con algo más. Exactamente. Y eso es algo que va a atraer a todos, excepto los judíos Sí. o muchos fuera bueno, aparte de los judíos, y él los traicionará y ellos huirán a Petra en ese entonces. Pero cuando él empiece a hacer milagros, y sin lugar a dudas esos milagros serán televisados a todo hogar en el mundo que quiera verlo, y allí es cuando él se presentará ante el mundo, considero. Sí, y existe una idea en la que la segunda bestia, si es que recuerdo correctamente, y discúlpenme por no estar completamente seguro, pero de hecho hace que una imagen del anticristo Sí, vuelva a sí, la sí, vida. Ese es uno de los milagros. Sí, correcto. Y bueno, si eso sucediera en el monte del templo, en esa área en donde el templo se edificó, todo esto sería extremadamente para el verdadero Dios, pero una vez más, todos los enemigos de los judíos se estarían regocijando, por lo menos durante un periodo de tiempo hasta que Él proclame que su poder es absoluto y Alá no es quien ellos piensan que es. Él es mayor a Alá y en ese momento, bueno, Él reinará y gobernará con esa mano de hierro sobre esos países del Oriente Bueno, Medio. realmente los musulmanes no conozco tanto la religión musulmana como ustedes, pero ¿cómo ven ellos? Ellos solamente ven a Jesús. ¿Cómo se Isa, llama? así lo ¿Isa? pronuncian. ¿Se llama? Isa. ¿Dónde entra Dios el Padre en su creencia? Bueno, ellos no ven la Trinidad en lo absoluto.
la Trinidad es vista por ellos como el pecado de shirk. Es el pecado más alto que se puede cometer, asociar otros dioses con Alá. Y ese pecado por muchos, incluyendo los eruditos musulmanes, debe ser castigado con muerte. Así que los cristianos viven una vida muy pagana, de acuerdo a la mente musulmana, creyendo y asociando a otros dioses con Correcto. Alá. Pero sí se ha dicho que este Isa pudiera ser considerado como el Mesías musulmán. ¿Es correcto o no? Sí, ellos de hecho lo ven como Mesías. Ellos esperan que él regrese. Así que muy bien pudieran ver al anticristo como esa figura por los primeros 3 años y medio, así como usted lo ha dicho ya, en una forma muy escondida. Y después cuando él venga a profanar al judío y al templo judío y ponga algo ahí, se van a regocijar, pero eso tal vez solo va a existir durante un periodo de tiempo corto antes de que él le dé la vuelta a la situación y no solo traicione al judío, sino a la totalidad del mundo y se proclame a sí mismo como al que se le debe adorar. Bueno, él va a remover todas las religiones que él pueda. Correcto. Que él pueda. Bueno, él controlará a todas. Y de lo que hemos estudiado a lo largo de los años. Bueno, hay naciones como por ejemplo, él escuchará noticias del norte y del occidente. Él no va a controlar esas naciones. Correcto, serían militar, pero en cuanto a religiones, bueno, creo que él dominará el mundo religioso. Creo que él va a destruir todo lo que existe que sea religioso. Antes de que termine. Sí, creo que esa va a ser su meta. Y finalmente, esas noticias del norte y del oriente va a conquistar a esas entidades también y después regresará a Jerusalén como conquistador. Así que cuando él se encargue de ese problema, cualquiera que sea, en el norte y en el oriente, él va a enfocarse una vez más en la destrucción del judío. Así es. Así que sabemos lo que lleva a la batalla de Armagedón. El judío, a la mitad de la gran tribulación, ya habíamos mencionado que después de esta abominación desoladora, huirán a Petra, en donde ellos como nación van a ser cubiertos y van a ser, protegidos por Edom. Pero mientras que el anticristo se va al norte y al oriente para pelear contra quien quiera que él vaya a derrotar en ese lugar, en ese tiempo, el judío poco a poco saldrá de Petra y entrará a la ciudad. Y bueno, tiene que haber cambios y una vez más, cómo y cuánto de esos aspectos religiosos van a cambiar en ese margen. ¿Has visitado a Petra? No. Es un lugar bastante extraño, realmente. He visto los retratos muchas veces. Yo quiero visitar esa área, pero no he ido. Hemos ido a ese lugar varias veces y es bastante extraño. ¿Ha caminado por ese corredor? Sí. ¿Qué tan largo es ese corredor? Yo diría que tal vez tiene 1 milla o más. Es ese lugar en el que se van a esconder, pero van a regresar y después la escena estará lista para el Armagedón. Pero todo comenzó en cuanto a lo del anticristo y su traición de Israel en este momento en el tiempo y en este esparcimiento de la abominación desoladora. En esa abominación No tenemos el el tiempo tiempo para hablar de esto, pero ¿qué no Petra está en Jordania? Sí. Amén. Entonces, ¿cómo llegan los judíos a Jordania? Bueno, Jordania abrirá las puertas. Isaías 25. En ese momento. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.